Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel, ¿no? Bueno, pues aquí el patrocinador de hoy es Adrián Medrano y nos trae a Baby Metal con Tales of Destiny. Estoy ansioso por ver esto porque son 20 minutos de canción, así que no sé muy bien cómo vamos a abordar esto. Bueno, pues... Bien, vamos a hacer lo siguiente. En cuanto a, bueno, Baby Metal, poco hace falta de presentación. Lo que sí, nos van a aportar un poquito de contexto, ¿vale? Dice que es metal progresivo con partes de power metal. ¿Eh? Baby Metal. Y de las canciones más técnicas que tienen a la hora de tocar. Dice, lo curioso de esta canción es que solo fue tocada una vez, ya que a su metal no le gustó mucho el resultado. La canción fue grabada en el Tokyo Dome en 2016. Me dejé intrigado. Sí, pues, es Eh, raro que no le guste a su... bueno, tal vez, no sé, tal vez era una canción muy compleja. Es que 20 minutos... Sí, sí, la verdad es que tela en cuanto a tiempo. Sí, sí, Claro, con 2016. 20 minutos ahí te Claro. comes ahí un tercio del concierto solo con esa canción. Ujú. 2016, bueno, pues entonces estamos hablando del álbum Metal Resistance, que es de ese año. Y claro, si es un tema con mucha complejidad técnica y fusiona temas Sí, power metal como power metal, progresivo, junto con todo lo que tiene, lo mismo, pues se le salió un poquito de madre, no lo sé. Vamos a verlo y ya iremos analizando, porque otra cosa. Venga, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá con Baby Metal. The all-powerful light and the One sailed towards El Dorado aboard the Metal Ark in an attempt to trigger the final countdown. Let the preparation begin. To all of you here, do you have your neck brace on? Without your neck brace, you will lose your life in your passage aboard the Metal Ark, destined to El Dorado. No matter how treacherous this journey may be for the One, no one can stop our tales, no matter what your destiny may be. Bueno, esto es más Star Wars que nunca ya. Lo he pensado muy, muy de videojuego, ¿no? Del Tales of Destiny o... Sí, 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 ya llegan a hacer el screening así con las letras Sí, y sí, ya, alucinante. Bueno, ya lo borda. buen comienzo, buen comienzo. Vamos allá. Bueno, se ve, claro, el Tokyo Dome, ¿cuánto eran? 55.000 personas, Cincuenta y ¿no? cinco mil, sí. Esto apunta maneras.
past the 50-second mark. Power transfer is complete. Internal power with the launch vehicle at this time. 5, 4, 3, 2, 1. Yo no sé por qué no le gusta su metal, tal vez porque era todo muy complicado, pero suena espectacular. Yo he visto canciones de Dream Theater menos complicadas que esto, ¿eh? A nivel musical. Madre Además, mía. además ya cuando se ha puesto ahí el centro del escenario, ahí con las luces rojas y tal, muy sonido de R2D2 al principio, y luego ya cuando se ha puesto muy de madre de Alien, ha quedado muy peliculero eso. Pero ya cuando han empezado a tocar, Me estoy viendo venir el por qué a su metal no le estaba molando. Bueno, no le gustó el resultado. Y es que, a ver, ¿has visto lo complejo que es a nivel de ritmos, contratiempos y todo eso? Ellas tienen que hacer coreografías. sí, sí, no, no, sí, imagino que Entonces, andará por ahí el asunto, pero yo creo que les volvió completamente en España, concretamente en Andalucía, se dice majaras. Les volvió majaras, es decir, les volvió locas. Y yo no sé hasta qué punto van a poder, claro, es que tienes que tener un concepto, digamos, del ritmo interior, aparte de ensayar las coreografías, que yo creo que esto es lo más complejo que pueden hacer ellas a nivel de seguir el, sí, el ritmo, el ritmo y con de, tanto cambio, claro, de la instrumentación de la Kami Band. Y yo creo que van por ahí los tiros. Así que bueno, vamos a ver, pero yo creo que tal vez sea algo demasiado complejo como para que lo puedan hacer cada noche. ¿Sabes lo que te digo, no? Que requiere un sí, esfuerzo físico y mental y de oído. Que pues ya claro. no te digo en todos los conciertos, pero de vez en cuando, pues oye. Vale, vale, vale. Pues venga, Lo que continúa. pasa que, claro, es lo que he dicho antes, son 20 minutos y nos dijeron que normalmente actúan durante una hora, pues te comes ya ahí un tercio del concierto solo con esta canción. Ujú. Vamos a ver.
Lo vi, lo vi, lo vi. ¿Tú lo has visto? ¿El qué? Te ha equivocado ¿Qué has tú visto? en la coreografía. Se ha perdido, se ha perdido. Se ha Por eso per- no le ha gustado. Claro, yo creo que va por ahí. Efectivamente, sí. Mira, a ver si lo vemos. ¿Te has dado cuenta? Sí, pero vamos, pero tampoco. Ya, pero estamos hablando del nivel de perfección de Baby Meta. Sí, ya, ya, sí, sí, sí. Lo que ¿Entiendes? pasa es que estando ahí, con el solo de guitarra que estaba haciendo, creo que es Mickey o el que está ahí detrás. Yo estaba pendiente de los de la Cami. Claro, Como no sé a dónde mirar, claro, pues en claro. ese momento me ha pillado mirando a la Cami. Pero era un momento en que las tres estaban haciendo la misma coreografía, ¿vale? Y ya las Yui y Moa estaban arriba y ella todavía ha hecho como un gesto como diciendo, ostras, ¿y ahora qué va? Venga, vamos a seguir.
Esto es The One, ¿no? Es decir, han terminado la canción Sí, anterior y esto es The One. Es decir, han hecho ahí un enlace con la siguiente. sí, sí. Vale, 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 vale. Ya me estaba yo perdiendo, digo, espérate. Bueno, antes que pasemos a esta fase de The One, que creo yo que es The One, en, Lo de las luces, es alucinante, ¿eh? Es decir, cómo han sincronizado las luces puestas en el cuello de cada uno para que haga ese dibujo. el dinero que se gasta esta gente debe ser indecente. Sí, es una producción eh, que busca hacer las cosas bien hechas, ¿no? Es decir, todo es súper espectacular. Dar 55.000 collares con una luz aquí para que te lo pongas Y que se sincronicen en el momento que ellos quieran. y se encienda, se apagan todas las luces y se encienden los collares. Vamos, eso debe ser, te debes de quedar con la boca así. Bueno, nos hemos quedado con la boca abierta. Sí, pero tú imagínate que llevas dices, ¿esto para qué es? Y averiguas eso en ese momento. Claro, de hecho, se ha escuchado el grito de sorpresa, ¿no? De la gente Pues normal. cuando ha visto todo eso. Mira, que te quería comentar un poquito, sí, vamos a pasar a otra fase digamos, del concierto. Vamos a pasar, va a enlazar con The One. Frases de la letra dice, bueno, es que claro, aborda temas de lucha personal, determinación, búsqueda de un propósito. Y dice, entre otras cosas, no tengo suerte, no me va bien, que expresa pues frustración, un ciclo negativo, ¿no? Después dice cosas como renacer, ¿no? La idea de un nuevo comienzo, de transformación. Cuando dice no se detiene, no termina, pues refleja perseverancia, voluntad de seguir a pesar de los obstáculos. Y yo creo que la conexión ahora que hace, dice, the one will be with you. Estoy yo con la lengua fatal hoy. Que hace referencia a los fans, ¿no? Ya sabéis, la fanbase de Baby Metal es The One. Así que nada, unidad, apoyo y ahora sí continuamos. No reason why I can't understand it.
Open your mind. We can understand it. Please let me know if you notice it's the end of the world. Let me know if you know the truth. Looking for our hope, looking for our dream. We're gonna find our way to change it. This is our song. This is our dream. Please take us through the land of dreams. We are the ones together. We're the only ones. You are the one forever. You're the only one. We are the ones together. We're the only one. You are the one forever. You're the only one. I feel it now. The time has come for us. Believe it now. It's time to get ready. Tell me why you know that this is the end of the world. Tell me why you know it's the truth. Standing outside. Es impresionante, no sé ni por dónde empezar. Bueno, el vestuario que utilizan continuamente para las actuaciones son de un nivel tan alto Son obras de arte. de arte, de producción cinematográfica, los escenarios, solamente la plataforma circular con los grabados que tienes en el suelo, es decir, cuidan tanto los detalles, las coreografías tan perfectamente pensadas y Sincronizada. sincronizadas que cuando estaba ahí dando el paseo por la plataforma, es que cada paso iba al ritmo de la música y perfectamente Sí, sí. sincronizado con ella, porque todo estaba medido al milímetro. Imagino que tendrán contados hasta los pasos, No, porque no, lo estaban haciendo las tres a la vez y han llegado las tres a la vez a las plataformas, ¿eh? seguro, seguro, seguro. Es increíble, ¿eh? Me vuelve a poner la piel de gallina el de One, ¿verdad? Es decir, esa unificación de los fans con el grupo, esa unidad y ese Si apoyo nosotros, mutuo. si nosotros estamos flipando, imagínate los que están allí. eh, Estarán diciendo, yo imagino que estarían pensando, esto es historia de la música. Total, Y si no lo han vuelto a... Es totalmente historia porque solo lo han hecho una vez. claro, claro, claro. Em, Después quiero volver un poquito a lo que sería el análisis instrumental que hemos visto antes de Tales of Destiny.
¿sabes? Porque claro, nos ha pillado un poquito de sorpresa el que lanzaran con The One, pero bueno, vamos a ver si es que después vuelven a la canción original, ¿vale? Y han hecho aquí se han detenido un momento, han hecho The One y después vuelven o no, no lo sé, es que realmente, Adrián, nos has pillado aquí a contrapié, ¿vale? Así que bueno, vamos a continuar y Eres después un bandido. es un batido y después recuperamos. Standing on top of it, side by side. Standing on top of it, raise your
Continuará. Vaya final, ¿eh? Esa referencia a ET ha sido genial. Bien, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, quería analizar un poquito así la complejidad, ¿no? De la música, que decía eso, que la estructura eran cambios constantes de ritmo, tonalidad, compás, y eso, yo lo enfocaba con bandas como Dream Theater, si me apuras con Franz Zappa, casi, vamos. En cuanto al virtuosismo técnico, la batería era un locurón, cambiaba ritmo de 4x4, 5x4, 7x8, 3x4, es decir, hacía los fills sincopados, el doble bombo, patrones irregulares, locurón, ¿vale? Las guitarras eran disonantes, atonales, técnicamente había de todo, había tapping, había cambios de velocidad, había todos los sweep picking, había todo lo que tú quieras y más. Así que bueno, armónicamente ha sido un, un locurón. Una pasada. Una pasada, una pasada. Así que nada, amigos, si os gusta lo que hacemos, y esto ha sido un locurón, pues dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Ya sabéis, hay dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel 1, reacciones antes de tiempo. Nivel 2, material extra. Patreon, reacciones personalizadas, como ha tenido aquí bien Adrián Medrano, que, tío, esto es un locuro lo que nos acabas de dar para reaccionar. Luego, los enlaces para haceros miembros del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si veis que en una reacción que veáis nuestra salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del programa, pues te ayudan o te invitan a suscribirte o a unirte. Gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.